Buenas tardes, yo soy María Ordóñez Aguirre, alumna del grupo 307, y yo voy a estarles hablando un poco de lo que es la etapa de la adultez, que se dio en la unidad número 3 de psicología número 2. Voy a hablarles un poco sobre las tres esferas, sobre qué cambios hay en el desarrollo físico, en el desarrollo cognitivo y en el desarrollo psicosocial de un adulto maduro. Los cambios en esta etapa. Hay cambios en el sistema tegumentario. La piel se hace más fina, pierde turgencia y elasticidad. Disminuye la velocidad de crecimiento de pelo. Se puede adelgazar, aparecen canas, pierde brillo y firmeza. Aparecen unas pocas arrugas en la cara, las líneas de la risa suercan los extremos de los ojos, el sistema óseo comienza a evidenciarse descalcificándose y se pierden progresivamente espacios intervertebrales, observándose por ello una disminución de la estatura. En la mujer se presenta la famosa menopausia y el climaterio, en donde hay transformaciones biopsicosociales. Pasamos a lo que es el funcionamiento sensorial y psicomotor. Este es un deterioro que suele suceder en la edad adulta avanzada. En la visión, la mayoría de los problemas visuales son muy evidentes en cada uno de 5 adultos mayores de 70 años. Tienen pérdidas visuales que no son posibles de corregir usando lentes o lentes de contacto. Uno de esos problemas son las cataratas, que son áreas nubosas u opacas en el cristalino de los cuales ocasionan visión borrosa. La degeneración macular relacionada con la edad. Esta condición es en el que el centro de la retina pierde gradualmente su habilidad para disentir los detalles finos, causa principal del deterioro visual en los ancianos. La glaucoma es un daño irreversible en el nervio óptico causado por el aumento de presión en el ojo. Pasamos a lo que es sexualidad y funcionamiento reproductivo. La reproductividad. La mujer ha perdido la capacidad para reproducirse, pero el hombre no. Ahora, las capacidades de paternaje se expresan en otros medios de trascendencia, en especial el ser abuelos. Les da una nueva oportunidad de expresar su reproductividad y compartir experiencias que antes no pudieron por limitaciones de tiempo, de recursos, de conocimiento, de sabiduría o de experiencia. Para quienes no tienen nietos o hijos, la expresión del deseo de trascendencia más primitivo y humano también se activa, sea este puesto en cuidar un jardín o compartir una vivencia. Esta etapa se distingue por una especie de crisis de trascendencia. En muchos casos, los abuelos son los responsables de los nietos. En este caso hay un impedimento en el pleno desarrollo de esta fase de vida. Se remotan responsabilidades y cargas con un cuerpo más débil y en general más cansado. A nivel orgánico, la mujer suele haber ya concluido sus años fértiles. La vivencia del climaterio y la menopausia es una de las características de esta fase de vida. En este caso del hombre, nunca deja de ser fértil, aunque la calidad de los espermatozoides sí disminuye y es posible fecundar. Pasamos a lo que es salud física y mental. La mayoría de las personas en esta edad media goza de buena salud y no tiene limitaciones funcionales. Sin embargo, es posible que los miembros de la generación de posguerra sean menos sanos que las generaciones anteriores en la Edad Media. La hipertensión es un problema grave de salud que comienza a la mitad de la vida. El cáncer ha sobrepasado a la enfermedad cardíaca como la principal causa de muerte a la mitad de la vida. La prevalencia de diabetes se ha duplicado y ahora es la cuarta causa de muerte en este grupo de edad. La dieta, el ejercicio, el alcoholismo, el tabaquismo influyen en la salud presente y futura. Es importante la atención preventiva. Los bajos ingresos se relacionan con la mala salud, en parte debido a la falta de seguridad médica. Las disparidades raciales y étnicas de la salud y la atención médica se han reducido, pero no han desaparecido. Las posmenopáusicas son más susceptibles a enfermedades cardíacas, así como la pérdida ósea que genera la osteoporosis. También aumenta con la edad las posibilidades de sufrir cáncer de mama y se recomienda una mamografía de rutina a las mujeres a partir de los 40 años. Cada vez hay más pruebas de que los riesgos del tratamiento hormonal superan los beneficios. El estrés se manifiesta cuando la capacidad del organismo para enfrentar las tensiones no es proporcional a las exigencias que se le imponen.
El estrés es mayor en la Edad Media y se relaciona con diversos problemas prácticos. El estrés grave puede afectar el funcionamiento del sistema inmune. Los cambios de papeles y carrera y otras experiencias habituales de la Edad Media pueden ser estresantes, pero la resiliencia es común. La personalidad y las emociones negativas pueden afectar a la salud. Las emociones positivas se asocian con la buena salud. Los trastornos psicológicos son más prevalentes en la Edad Media. Pasamos a uno de los subtemas que más me llamaron la atención, que fueron las tendencias de la salud. Según un poco de lo que investigué, las enfermedades o padecimientos crónicos más comunes son el asma, la bronquitis, la diabetes, los desórdenes nerviosos y mentales, artritis, el reumatismo, la hipertensión, enfermedades crónicas, estrés, la osteoporosis, el deterioro de la vista y el oído, la disfunción de los sistemas circulatorios, digestivos y genitourino. Si no lo pronuncié bien, aquí voy a poner la palabra. Las 5 causas principales de la mortalidad entre los 45 y los 64 años de edad son el cáncer, las enfermedades cardíacas, apoplejía, lesiones accidentales, obstrucción pulmonar crónica y trastornos afines como el asma. El asma es una enfermedad episódica con exacerbaciones agudas que alteran los periodos libres de los síntomas. La mayoría de los ataques son de corta duración y después de ellos la recuperación clínica suele ser completa. La diabetes. La diabetes es un trastorno metabólico caracterizado por la carencia de insulina o por la falta de efectividad de la misma, que se traduce en las elevadas concentraciones de azúcar en la sangre. La diabetes mellitus se ha convertido en el importante problema de salud pública en el adulto medio. El tipo más frecuente que se presenta es la diabetes tipo 2. La artritis reumatoidea es una patología inflamatoria crónica del sistema en su naturaleza, caracterizada por la forma en la que afecta a las articulaciones. Esta enfermedad se manifiesta en general hacia la tercera o cuarta década de la vida, aunque puede hacerse evidente a cualquier edad, presentándose con mayor frecuencia en el sexo femenino. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de las cifras de presión sanguínea en las arterias. La hipertensión es una enfermedad asintomática y fácil de detectar. La hipertensión crónica es el factor de riesgo modificable más importante para desarrollar enfermedades cardiovasculares, así como para la enfermedad cerebrovascular y renal. Pasamos a la osteoporosis. Okay. Pasamos a lo que es la osteoporosis, que es una enfermedad que se caracteriza por la disminución de la densidad de los huesos por la pérdida de tejido óseo normal. El hueso está correctamente calcificado, pero existe una menor cantidad de hueso por unidad de volumen. Esto conlleva una disminución de la resistencia del hueso frente a los traumatismos o a la carga con la que consiste la aparición de fracturas. Algunas de las influencias de la conducta en la salud es que las personas que viven solas tienen más problemas de salud que las que viven con alguien. Tener unos ingresos limitados puede dificultar una atención sanitaria adecuada. Los numerosos cambios que se producen durante la vejez pueden provocar problemas de salud o agravarlos. Algunas de estas circunstancias que no parecen estar relacionadas con la salud pueden afectarla directamente de las personas de edad avanzada. Pasamos a lo que es posición socioeconómica y salud. En los estudios socioeconómicos, los adultos mayores se consideran como un grupo vulnerable debido a que los problemas de salud a los que se enfrentan pueden limitar sus capacidades laborales en la ausencia de la protección de seguridad social. Los estudios cuantitativos sobre los temas que utilizan los indicadores de objetivos sobre el tema de la pobreza medida según las necesidades básicas insatisfechas o según la línea de pobreza, posesión de activos, niveles de ingreso, etc. Las recientes encuestas sobre el envejecimiento en América Latina han incluido el tema de la percepción de la situación económica propia. De esta forma se puede conocer si los adultos mayores de la región se consideran en una situación ventajosa o desventajosa y qué factores están asociados a la percepción. Ahora vamos a hablar de lo que es el estrés en la madurez.
Una característica de la vida de las sociedades modernas es la presencia del estrés en nuestro día a día, el cual podría estar implicado en la aparición y mantenimiento de muchos de nuestros problemas de salud, afectando nuestra calidad de vida. El estrés es una respuesta del ser humano ante situaciones que implican una demanda excesiva que excede a los recursos personales. Va acompañado de síntomas físicos como lo que es la tensión, la cefalea, el insomnio, síntomas emocionales como lo que es la ansiedad, la ira, la dificultad para concentrarse o tomar decisiones, y de síntomas conductuales como la inquietud, el consumo de alcohol o tabaco. Emociones y salud. Las emociones son reacciones las emociones son reacciones psicofisiológicas que todos experimentamos a diario, aunque no siempre seamos conscientes de ello. Son de carácter universal, bastante independientes de la cultura y generan cambios en la experiencia afectiva, en la activación fisiológica y en la conducta expresiva. Surgen ante situaciones relevantes que implican peligro, amenaza, daño, pérdida, éxito, novedad, y nos preparan para poder dar una respuesta adaptiva a la situación. A lo largo de nuestra evolución como especie, gracias a las emociones, hemos podido responder rápidamente ante aquellos estímulos que amenazaban nuestro bienestar físico o psicológico, garantizando nuestra supervivencia. Además de esta función primordial adaptiva, las emociones cumplen una función social y otra motivacional. A través de la primera, facilitan la interacción social, permitiendo la comunicación de los estados afectivos y promoviendo la conducta prosocial. Y por otra parte, la emoción es encargada de energizar una conducta motivada, aquella caracterizada por poseer dirección e intensidad. Una conducta cargada emocionalmente se realiza de forma más vigorosa y se ejecutará de forma más eficaz, adaptándose a cada exigencia. Pasamos a lo que es el desarrollo cognitivo en esta etapa. El primer subtema del que les voy a hablar es Chaye, el estudio longitudinal de Seattle. No sé si lo pronuncié bien, pero pues aquí va a estar escrito. El estudio longitudinal de Seattle fue una investigación sobre el envejecimiento cognitivo que modificó el modo de concebir este proceso. Identificar vejez con deterioro psíquico es un hecho frecuente cuyo origen remite a las primeras investigaciones realizadas sobre esta etapa. Una de las más conocidas la llevó a cabo el científico británico Francis Galton con una muestra de 9.000 sujetos. Se publicó en 1883 bajo el título Investigaciones sobre las facultades humanas y el desarrollo. Los resultados obtenidos mostraban que el rendimiento intelectual aumentaba hasta los 20 años, se mantenía estable aproximadamente hasta los 60 y experimentaba un marcado descenso a partir de los 70. De este modo se equiparó menoscabo físico con declive intelectual. El nacimiento de la psicometría años después reforzaría tan erróneo supuesto con la ayuda de los tests de inteligencia. La valoración de esta competencia certificaba un incremento de la misma desde la infancia hasta la juventud, un mantenimiento de esta etapa adulta y un progresivo descanso de la vejez. Pasamos a lo que es Orr y Cattell, inteligencia fluida y cristalizada. Nuevamente, no sé si lo pronuncié bien, aquí va a aparecer. En resumen, el psicólogo Cattell surgió dos formas diferentes de inteligencia. La inteligencia fluida se define como la capacidad de resolver nuevos problemas, usar la lógica en situaciones nuevas e identificar patrones. Por el contrario, la inteligencia cristalizada se define como la capacidad de utilizar el conocimiento y la experiencia aprendidos. El psicólogo Cattell surgió dos formas diferentes de inteligencia. Seguimos con lo que son las particularidades de la cognición adulta. La adultez es el periodo de la vida en el que el individuo, sea persona, animal o planta, alcanza su desarrollo pleno, es decir, alcanza su edad adulta. En el caso de la vida humana, tal plenitud se corresponde no solo al desarrollo máximo de las capacidades físicas u orgánicas de una persona, sino a cierta madurez psicológica. Así, en términos concretos, la adultez implica la superación de las etapas de la infancia, la adolescencia y la plena juventud. Al mismo tiempo, es la etapa que precede a la ancianidad, hoy llamada la tercera edad. El desempeño laboral.
El trabajo es un eje de interacción social, espacio para la participación ciudadana y aspiración individual de la inmensa mayoría de los jóvenes. Las debilidades en la interacción laboral de los jóvenes afectan no solamente su propio bienestar, sino también algunos elementos clave del desarrollo socioeconómico en general. El artículo examina las circunstancias, orígenes y consecuencias de estas debilidades y revisa la información estadística sobre la evolución reciente de las variables laborales juveniles. Pasamos a la última esfera, que es el desarrollo psicosocial. En sus temas los que les voy a hablar es de los cambios en esta etapa. Ya estamos hablando de lo que es un área social. En esta etapa de la vida del adulto se replantea frente a lo vivido. Los posibles cambios que se debe enfrentar pueden afectar el matrimonio y la estructura familiar. Es una etapa importante en la relación con los hijos, los padres y de pareja deben de considerarse. Los hijos tratan de diferenciarse de los padres, comienzan a polarizarse y eso será difícil cuando el rol parental es rígido y no evoluciona. La madre debe aceptar el desarrollo de sus hijos hacia la individualidad y establecer una relación más distante y apoyadora. Esta relación se dificulta cuando la mujer ha formado su propia identidad en términos de su rol maternal. La mujer debe de redefinir su autoestima en función de los logros que los hijos alcanzarán en esta etapa. En su mayoría, las mujeres en la mediana edad se vuelven más asertivas y orientadoras al logro de la autoestima y se centran en el trabajo y en el sentido de la productividad. Erikson y los estados psicosociales. La teoría del desarrollo psicosocial de Erikson fue ideada por Erik Erikson a partir de la reinterpretación de las fases psicosexuales desarrolladas por Sigmund Freud, en las cuales subrayó los aspectos sociales de cada una de ellas en las 4 facetas principales. La primera es que enfatizó la comprensión del yo como una fuerza intensa, como una capacidad organizadora de la persona, capaz de reconciliar las fuerzas sintónicas y distónicas, así como resolver las crisis derivadas del contexto genético, cultural e histórico de cada persona. La segunda, que puso en relieve las etapas de desarrollo psicosexual de Freud, integrando la dimensión social y el desarrollo psicosocial. La tercera es que puso el concepto del desarrollo en la personalidad desde la infancia hasta la vejez. Y la cuarta es que investigó acerca del impacto de la cultura, de la sociedad y de la historia en el desarrollo de la personalidad. Neugarten y los cambios intrapsíquicos. Tal como el adulto joven, el medio posee el pensamiento formal. Sin embargo, este tiene una particularidad que determina cierto grado de rigidez, haciéndole difícil enfrentar el cambio y la novedad de las diversas situaciones que vive. Se plantea entonces que el adulto tendría un pensamiento postformal, en el que se integra el pensamiento objetivo y analítico con el subjetivo, y simbólico, siendo menos literal y más interpretativo. Entre las características que tiene este pensamiento se encuentra el relativismo, es decir, el adulto observa y analiza desde diferentes perspectivas. Es capaz de hacer síntesis, replanteando las situaciones y planificando constantemente. Seguimos con lo que es la crisis de la mitad de la vida, es uno de los temas que más me llamaron la atención. Y algo de lo que investigué sobre esto es que la crisis de la mitad de la vida se caracteriza por la aparición repentina de estados de ánimo atípicos. Aparecen fantasías, emociones, sentimientos e ideas que antes no estaban. Se siente mucha angustia y desorientación. Normalmente solemos justificar estos estados de ánimo atribuyéndolos a la pareja, al trabajo o cualquier otra circunstancia externa. Pero la verdad es que está originado a esta crisis. No es más que un movimiento psíquico interno, o mejor dicho, un conflicto. Las relaciones interpersonales en esta etapa. Las personas en esta etapa que reciben un mayor apoyo social en términos conversacionales, telefónicas y visitas con amigos, familiares, vecinos y participan regularmente en actividades sociales, gozan de una mejor salud y un mayor grado de satisfacción en su vida. Así, los individuos que tienen relaciones sólidas con los familiares, amigos y organizaciones sociales, tales como la junta de vecinos, viven más tiempo que los que carecen de ellas. Las relaciones padres e hijos. Las relaciones con los hijos cambian a medida que crecen. Cuando son pequeños no quieren estar más que con su madre. Todos son abrazos y besuqueos y quieren ir con ella a todas partes, ser su sombra. Hacia los 8 años los varones relegan a la mamá
a un segundo plano a favor del padre. Les apasiona luchar con él, ayudarle en la revisión o limpieza del coche, acompañarle al fútbol o escalar montañas, que no son cosas de mujeres. Poco después empiezan a rechazar la mano tanto de la una como del otro, hasta para cruzar la calle. Y cuando alcanzan la adolescencia, él les molesta incluso que sus amigos los vean en nuestra compañía. Las largas conversaciones van escaseando. Las largas, las largas conversaciones van escaseando. Contarán solo algunos aspectos. Generalmente lo que queremos oír es sus experiencias y acabarán por vernos como meros proveedores de servicio. Y ya como último subtema vamos a hablar de lo que son las relaciones sociales. El desarrollo de la Edad Media, que es de los 40 a los 65 años, es la etapa donde se consolida la construcción de la identidad y la época donde el ser humano puede desarrollar por completo su potencial y alcanzar su mayor realización como individuo. El psicólogo humanista Abraham Maslow denominó en su jerarquía de necesidades humanas este proceso como autorregularización, que es la capacidad de armonizar el yo con experiencias vividas. ¿Qué aspectos afectan el cambio psicosocial? ¿Cuáles son los problemas concertinales al yo en esta etapa de la vida? ¿Qué papel desempeñan las relaciones sociales en la vida de las personas de la Edad Media? ¿Y qué es la resiliencia del yo? Es todo por mi parte. Gracias por ver.